Buenas tardes, estimado auditorio del gran estado de Sonora. Apreciado Fernando, les habla el general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, Juan Alfredo Oropesa Garnica. Los estudiosos de la Administración Pública Federal han analizado la configuración del poder político, dividiéndolo en 7 etapas a partir de la conclusión de la Revolución Mexicana. La primera fue la configuración, abarca de 1920 a 1952. La estabilidad, que es de 52 a 70, la crisis de 1970 a 82, el cambio de paradigma de 1982 a 88, el nuevo modelo de desarrollo de 88 a 2000, la primera reconfiguración de 2000 a 2018 y el cambio de régimen que están proponiendo en el 2018 que no sabemos hasta cuándo. La primera etapa fue la configuración que abarca de 20 a 1952. Los periodos gubernamentales eran de 4 años. El general Álvaro Obregón ejerció de 1920 a 1924. El caudillo invicto de la Revolución Mexicana. En 21 crea la Secretaría de Educación Pública. En 23 firma los tratados de Bucareli y siguió Plutarco Elías Calles 24-28. Crea en septiembre de 1925 el Banco de México y establece el IVA. La Guerra Cristera se declara en 1927 a 29. Álvaro Obregón desapareció la no reelección y se vuelve a postular para el primer periodo de 6 años. Gana y es asesinado en 1928, en el mes de julio, en el restaurante La Bombilla en San Ángel. Calles declara que terminó la época de caudillos y seguían las instituciones del país. En el periodo siguiente entran 3 presidentes de 2 años cada uno. Emilio Portes Gil, en 29 firma la autonomía universitaria. Emite la ley de crédito agrícola y se produce la rebelión escobarista. Luego el general Pascual Ortiz Rubio y en 31 México ingresa a la Liga de las Naciones y se emite la Ley Federal del Trabajo. Culmina el general Abelardo L. Rodríguez. Aprueban periodo de 6 años para senadores y 3 para diputados. Inaugura el Palacio Nacional de Bellas Artes, las carreteras México-Laredo y Puebla-Tehuacán. El general Lázaro Cárdenas expulsa a Plutarco Elías Calles. Establece el plan sexenal y la educación socialista. Es obligatorio estudiar primaria y secundaria. Retoma el programa de la Revolución Mexicana con una política agraria singular. Funda el IPN, crea la CTM y la CNC, expropia el petróleo y crea un monopolio. Nacionaliza los ferrocarriles, funda el PRM. Manuel Gómez Morín funda el PAN en 39 y se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El general Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, fue nombrado así después de permitir la libertad de culto. Fue el último militar en ocupar el cargo. Restableció una relación laboral con los Estados Unidos. Declara la guerra al eje después del hundimiento de 2 buques petroleros. Funda el Seguro Social. Estableció el Servicio Militar Nacional. Se creó el CENTE-CONESE. Se amplió la red carretera de ferrocarriles, telégrafos, correos y radio. Funda la Secretaría del Trabajo. Edifica presas, generadores de energía, canales y obras de riego. Negocia la deuda petrolera y del ferrocarril. Lo sucede Miguel Alemán Valdés, el cachorro de la revolución y Mister Amigo. Incrementó la deuda externa a 346 millones de dólares y devaluó el peso entrando a 8.65. Aumentó considerablemente la construcción de carreteras, vías férreas, obras públicas y obras de riego. Se genera descontento en el sector campesino por la disminución de dotación de tierras. Crea como polo de gran turismo a Acapulco. Favoreció la industrialización del país y a la IP. Se suma a la lucha anticomunista de los Estados Unidos. Su gobierno fue afectado por mucha corrupción, propiciada por sus amigos y compañeros de estudios a los que favoreció. Fue uno de los hombres más ricos de México y al terminar devalúa el peso en 12.50 por dólar. La etapa de estabilidad data de 52 a 70. Inició con Adolfo Ruiz Cortines, gran presidente.
Dio un giro progresista respecto a sus predecesores, estabilizó las finanzas públicas, concedió el derecho al voto a las mujeres, impulsó a la educación y a la sanidad pública, trató de modernizar al país, implantando políticas económicas novedosas, buscando un equilibrio entre las empresas privadas y la participación pública en el ámbito económico. Termina con problemas con los ferrocarrileros y el sector magisterial. Adolfo López Mateos establece el desarrollo estabilizador diseñado por don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda. Fueron 12 años pujantes con tasas de crecimiento del PIB entre 5 y 7%. Época buena de mi juventud que disfruté. Nacionalizó la energía eléctrica, creó muchos museos y dio a conocer México al mundo. La inflación era un fenómeno desconocido, pero pronto nos familiarizaríamos con ella. Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente repudiado por los lamentables acontecimientos de 68, aunque la economía la dejó pujante. La crisis 70-82, conocida como la docena trágica, se inauguró con el gobierno populista y autoritario de Luis Echeverría, con despilfarros y obras fallidas que obligaron a pedir préstamos por malos manejos. El presidente declaró que las finanzas del país se dirigían desde Los Pinos y obligó a la renuncia del secretario de Hacienda, Hugo B. Margain. Fue época de subversión armada con la Liga Comunista 23 de septiembre y muchos otros grupos que trataban de desestabilizar al gobierno de la República. Pero fundó Cancún. Ahora es un centro turístico de talla internacional. Creó la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Siguió José López Portillo. Todo iba bien con una economía boyante hasta que el petróleo bajó mundialmente. No hizo caso a sus asesores y el país quebró. En 12 años creció enormemente la deuda pública del país, que hasta Díaz Ordaz era mínima, no pasaba de 4,000 millones de dólares. Ambos creían que el gasto gubernamental podía detonar el progreso económico. Etapa del cambio de paradigma de 82 a 88. Miguel de la Madrid vino con la renovación moral de la sociedad. Obligación de los funcionarios de presentar el registro de su patrimonio cada año, que los funcionarios de alto nivel no contrataran parientes, prohibió que los funcionarios recibieran regalos. Impulsó el federalismo y la descentralización, fortaleció el municipio, impulsó la reforma electoral de 1986, pasando la Cámara de Diputados de 200 a 500. Estableció el programa inmediato de recuperación económica, incluía la reducción del gasto público, hacer más con menos, limitación de importaciones, devaluación de la moneda, inflación perpetua y renegociación de la deuda externa. Iniciaba el consenso de Washington. Mucho afectó el terremoto de 85. El nuevo modelo de desarrollo de 88 al 2000, con Salinas de Gortari, nos entronizamos al neoliberalismo, tan de moda en el lenguaje de la actual administración, que con la firma del Telecán, ahora Temec, firmó su carta de naturalización en el país. El levantamiento del EZLN se hizo al entrar en vigor dicho tratado. El programa Solidaridad se convirtió en el eje de su política social. Se decía que México estaba a punto de pasar a ser un país del primer mundo. La trágica muerte de Colosio cambió el rumbo del país. El relevo del gobierno en 88 con Ernesto Zedillo, se produce el error de diciembre y otra vez para atrás, a endeudarnos, y viene el Fobaproa, un fraude en contra de todos los mexicanos. Se produce la matanza de Actial en Chiapas. Con la crisis del 95 se volvieron impagables los créditos hipotecarios y de consumo. Las tasas de interés se dispararon más del 100% y produjo insolvencia y una deuda que seguiremos pagando por muchos años las generaciones de la época y las subsecuentes. En 99 ordena la creación de la Policía Federal Preventiva. La primera reconfiguración del 2000 al 2018 tuvo 2 sexenios panistas y el último del PRI.
Fox fue presidente de Coca-Cola México y político por accidente. Decía que era el primer presidente elegido democráticamente. Dijo que la seguridad nacional ya no era necesaria, porque la democracia todo lo resolvía. Su señora esposa influía mucho en las decisiones del gobierno. Con él creció la delincuencia enormemente. Se perdió el control de las aduanas de la frontera con los Estados Unidos, favoreciendo la entrada de grandes contrabandos de armas, y la delincuencia se armó y equipó como si fuera una fuerza policial. Desconocía la realidad del país y la gente replicaba diciéndole que él estaba en Foxilandia. Gobernó sin plan alguno y malos resultados. Lo siguió Felipe Calderón con una elección muy reñida que las autoridades increíblemente lo declararon ganador con 200,000 votos a favor. Con Genaro García Luna crea la Policía Federal y realiza una guerra en contra del crimen organizado. Predominó el uso de la fuerza sobre las actividades de inteligencia. Dejó muchos muertos. En materia económica fue el periodo con menor inflación de la historia. No pudo dar forma a un proyecto político atractivo para el público, debido a la insensibilidad de los participantes en su gabinete que provenían de la IP. Estableció la matriz de indicadores para la evaluación de resultados. Enrique Peña Nieto realizó un acuerdo nacional que le permitió realizar una serie de reformas, las cuales se revirtieron en la administración del presidente López Obrador. Hubo un sinnúmero de casos de corrupción. Los dos eventos que más lo golpearon fue el asesinato de los 43 de Ayotzinapa y la Casa Blanca de su mujer. A pesar de todo ello, dejó estable la economía y con fondos de contingencia nutridos, que ya no existen, de acuerdo con las declaraciones del secretario Herrera. La segunda reconfiguración o cambio de régimen seguramente se va a producir en este sexenio 2018-2024. Inició con la creación de la Guardia Nacional para atender la inseguridad, pero sin políticas públicas efectivas ni Estado de Derecho sólido que disminuyan las víctimas del crimen organizado, que se han elevado enormemente. Estamos en una crisis de salud y una economía decreciente desde el año anterior. En el combate a la corrupción no hay resultados ni dentro del propio gobierno y abundan declaraciones contradictorias que polarizan a la sociedad. La austeridad presupuestal impide a la población aspirar a mejores estadios de desarrollo, salud y educación de calidad. El menosprecio al conocimiento científico, al saber, el empoderamiento a los sindicatos educativos indican la carencia de interés por mejorar esas actividades. Hay una política de subsidios económicos incluyente, que ya están en la Constitución como derechos y hacen a la población omisa al trabajo, al estudio y dependientes del gobierno. Ciertamente, muchos de los mexicanos no sabemos en qué consiste el cambio de régimen que pregona la 4T. Los ciudadanos estamos inquietos por la influencia que tiene el Foro Puebla, antes de Sao Paulo, en los oscuros personajes de este gobierno. Ignoramos cuál es el modelo del país que nos quieren imponer. Sería bueno, insisto, en que públicamente lo explicaran para darnos certeza a todos los mexicanos y así apoyar o sugerir cambios. Los saluda desde la ciudad capital con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropesa García.